Es una gran alegría la que debe de inundarnos, Señor, cuando venimos a tu casa. Tú hoy nos invitas a venir con gozo a congregarnos. Señor, que tu iglesia, nosotros tus hijos, tengamos un anhelo profundo por reunirnos, que podamos sentir esa necesidad de estar en tu casa, nuestra casa. Tú quieres vernos de regreso, porque es en la unidad, es en la fraternidad que podemos ver tu gloria y obtener tu bendición y la vida eterna. En esta noche, Dios, tu palabra va a ser expuesta. Yo te pido que ministres nuestras vidas y que esa palabra no vuelva vacía, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, en esta noche. Amén. A continuación tendremos la predicación con nuestro pastor Henry Maldonado bajo el tema Vamos a congregarnos, el canto alegre del pueblo del Señor. Iglesia, buenas noches, el Señor les bendiga. Es un canto alegre saludarles. Mire por favor al que tiene a su lado y dígale así a la distancia: hola, ¿cómo estás? Con lenguaje de señas, eso, ¿cómo estás? Así como con un piquito imaginario, al estilo Plaza Sésamo, ¿cierto? Muy bien. Y luego de saludarse, entonces, ahora sí le pido por favor que retome su mirada hacia el frente. Vamos a congregarnos, el canto alegre del pueblo del Señor. Yo le invito en primer lugar para que usted traiga a su memoria, traiga en ese momento a su mente una invitación que le haya causado impacto en su vida. Una que quizás usted estuvo esperando por mucho tiempo, la estuvo esperando con mucho anhelo y finalmente llegó. Llegó después de largo tiempo. Quizás fue una invitación a un matrimonio en su familia, quizás fue un cumpleaños muy esperado también a nivel de familia, o quizás también fueron la celebración de unos grados. Todo eso cabe dentro de las invitaciones. Las invitaciones siempre nos causan expectativas. Han estado entre nosotros, son diversas y con diferentes objetivos. Algunas nos llegan de manera informal, otras nos llegan de manera muy formal y con unas tarjetas muy bonitas, elegantes. Ya sabe uno el tipo de regalo que le espera. Otras también nos llegan para que sencillamente asistamos a donde nos están esperando. A todas las invitaciones debemos confirmar la asistencia. Algunas son abiertas, otras son exclusivas, muy cerradas, para grupos pequeños e incluso selectos. Algunas son para festejar y otras son para acompañarnos en momentos difíciles. Lo común que tienen todas las invitaciones, amado hermano y amigo que me escucha, es que nos convocan. Esa es la esencia de las invitaciones. Ellas fueron hechas para convocar. Y nos hacen sentir especiales, nos hacen sentir que somos tenidos en cuenta, pero también nos hacen sentir comprometidos. En el Salmo 122, que es un canto de ascenso, fue cantado cuando los peregrinos de Israel subían a Jerusalén para las 3 fiestas anuales principales: la Pascua, las primicias o Pentecostés y la de los tabernáculos. El canto que está plasmado en este salmo tiene una invitación para todos los creyentes de hoy. Vamos a congregarnos. ¿Qué otro plan puedes tener mejor que congregarte? Ven a congregarte. Ahora bien, este salmo no solamente plantea la invitación, también nos dice la forma como debemos asumirla, y es con alegría. Vamos a congregarnos. El canto alegre del pueblo del Señor. Esta es la letra del Salmo 122 y en su letra se siente la vibración ante la manifestación alegre de sentirse cercano al Señor. La manifestación alegre de sentirse cercano al Señor. Este salmo empieza manifestando la alegría que rebosa
Y los versículos 1 y 2 nos dejan también encontrar las razones a dicha alegría. El versículo 1 nos presenta personas o nos describe personas uniéndose a otro grupo de personas para ir precisamente a la casa del Señor. Esa casa del Señor que nos presenta el Salmo 122 estaba ubicada en Jerusalén. Ahora bien, en esa invitación a congregarnos y la aceptación de la misma es lo que produce inicialmente una alegría. Pero la alegría no es completa. Tenemos que preguntarnos antes de completar esa alegría, ¿por qué dirigirse a la casa del Señor produce alegría? ¿Por qué la producía? Porque un peregrino sabía que allí en la casa del Señor y en compañía de sus hermanos podía enfocar sus pensamientos, podía enfocar sus oraciones y la adoración que merecía el Dios que lo había redimido. Y también podía recibir la palabra de ese Dios en comunidad, entre su pueblo, de una manera especial. Había un mensaje para animar, había un mensaje para corregir, había un mensaje para confrontar, había un mensaje que llamaba al arrepentimiento, y ese mensaje se recibía dentro del pueblo y se tomaba como un mensaje especial, pues no todos los días del año se podía llegar hasta Jerusalén para recibir la palabra de esta manera. Avanzando en el versículo 2, se nos muestra que la alegría de este canto era completa cuando el peregrino llegaba a su destino. Lo convocan, se le invita y él responde también a esta invitación. Y en el camino va con el pueblo que siente la misma emoción. Y esta emoción se completa cuando por fin llegan a Jerusalén. Él se lo había propuesto en su corazón. Otros lo habían invitado y él había terminado aceptando caminar con estos hermanos en la fe. Es hermoso pensar, y quiero que me acompañe también con su imaginación, en toda la muestra de lealtad que había hacia el Dios de Israel con esta invitación. Era el Dios de Israel que los convocaba, y en este peregrinar el gozo se manifestaba, porque llegar hasta Jerusalén 3 veces al año requería una preparación, pero también requería esfuerzos. El peregrino con todos sus compañeros peregrinos para llegar a Jerusalén debían preparar su corazón con gratitud, pues las labores a las que estaban acostumbrados para ganarse la vida requerían también que apartaran de allí los diezmos y las ofrendas que debían también encaminarse hacia la casa del Señor. Se esforzaban por asistir haciendo una planeación, para viajar con toda su familia. Y aquí lo acompañaban hasta las mascotas, preparando el equipaje, ahorrando los recursos para el hospedaje y las comidas, también alistando el agua necesaria para las largas y polvorientas distancias. También tenían que prepararse para los obstáculos geográficos que implicaban los ascensos a la ciudad de Jerusalén. Y esto se hacía 3 veces al año. Pero lo hacían porque ir a la casa del Señor era ir a la casa de la suprema importancia para ellos, pues allí podían encontrarse con la presencia del Dios de la gracia. Allí podían experimentar cercanía con ese Dios que los había redimido y que ahora se encargaba de su cuidado, de su tierra, de su provisión. Allí podían experimentar también en compañía de sus hermanos la confianza, la tranquilidad para manifestar la fe que tanto profesaban por ese Dios que los había redimido. El Salmo 122 es el canto alegre del pueblo del Señor, y en su letra resuena la exclamación alegre que glorifica al Señor. La alegre exclamación que glorifica al Señor. Y así como los peregrinos ascienden con alegría para congregarse en Jerusalén, en los versículos 3 y 4, este canto también asciende para llevar a los cantantes al propósito de la caravana litúrgica y de su ascenso a Jerusalén.
Luego de haber dejado atrás las aldeas y transitar por caminos empolvados, rodeados por hermosos paisajes silvestres y campestres, el peregrino se encontraba por fin en las puertas de Jerusalén, la ciudad capital que impresionaba por su historia. Había sido conquistada por el rey guerrero David, quien la había tomado de los jebuseos, que por mucho tiempo, aun cuando estaban en esos territorios los israelitas, la habían poseído como una fortaleza cananita. Hasta los días de David no había pertenecido a ninguna tribu de Israel. Jerusalén había sido conocido como Jebús, un lugar donde sus habitantes, los jebuseos, cometían sus atrocidades y a donde se encontraban todas las miserias, a donde subían para encontrarse todas las miserias de todos aquellos que habían ido tras dioses falsos, tras dioses mentirosos. Pero ahora Jerusalén era la ciudad santificada para el servicio de Dios. Y eso la había hecho honorable. Honorable para congregar a los que Dios también había santificado y seguía santificando con un propósito: que su nombre fuera glorificado. En esto consistía la grandeza de Jerusalén, y así lo debía entender el peregrino que llegaba hasta ella. En esto consistía la ciudad que los impresionaba, en que su grandeza estaba, en que allí se glorificaba el nombre del Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra, el que los había hecho entrar a un pacto. Pero también Jerusalén impresionaba ante su estructura y arquitectura. Esta ciudad fue pensada, diseñada para congregar, y también su condición concentrada geográficamente es usada por el mismo salmista como una imagen del pueblo de Dios que es unido. Es una ciudad diseñada compactamente, segura, con murallas también firmes, sus ladrillos bien puestos, pero no era una ciudad tan amplia, era una ciudad compacta que reflejaba unidad en su infraestructura, seguridad en la misma. Allí era donde subían las tribus y subían bajo un mismo propósito en términos de unidad. Como lo dijera Van Jermen, la unidad de la ciudad debía ser un reflejo de la unidad de las tribus en estas tres ocasiones especiales. Las tribus israelitas se unían entonces con el propósito de adorar el nombre del Señor. Era un acto de lealtad, como el Señor les había ordenado que se presentaran así delante de Él esos tiempos o esas 3 veces al año, según la ley. Éxodo 23, 17, Éxodo 34, 23 y Deuteronomio 16, 16. Las 3 fiestas anuales las debían asistir para darle gracias a Dios con mucha alegría. Para eso se congregaban 3 veces al año, para darle gracias a Dios con mucha alegría. Y es que no había otra cosa que sentir en ese momento que la alegría de saber que contaban con un Dios fiel, pero también con un Dios que era justo y en el que podían refugiarse para encontrar justicia. También era el Dios con el que se encontraban y sabían que había establecido en David una línea para que las promesas que se dieron por medio de él aseguraran un reinado para siempre bajo el Mesías, el famoso Hijo de David. Esto les producía mucha alegría, también descansar en sus promesas. El Salmo 122 es el canto alegre del pueblo del Señor, y en su letra se expresa la alegre motivación de orar buscando el bien. La alegre motivación de orar buscando el bien. Al seguir ascendiendo por este canto, vemos en los versículos 6 a 9 que el salmista procede entonces a exhortar a los peregrinos que vienen de la ciudad para que se congreguen, o cuando se congreguen pidan por la paz de la ciudad. El nombre mismo de Jerusalén, según Hebreos capítulo 7 versículo 2, significa ciudad de paz.
cuando el salmista en los versículos 6 y 7 entonces expresa ese deseo ardiente de paz, lo hace pensando en que el pueblo del Señor lo busque en oración y le pida protección, le pida ayuda a este Dios, pues estos elementos se encontraban precisamente en él y no quizás en las imponentes murallas o seguridad militar o incluso el gobierno, el sistema político congregado en Jerusalén, como era lógico de una ciudad capital de un reino. Este canto les deja claro, en conexión con el versículo 5, que la paz a la que se está apelando en estas líneas es un fruto apropiado de la justicia verdadera, que solamente podía venir del Dios que les había dado la tierra en que se encontraban y que había permitido constituir la ciudad en la que ahora se congregaban. Esta paz es un fruto apropiado de la justicia del Señor, y esta paz a su vez tiene un fruto, y ese fruto es una gran bendición para todos los que se congregan, y es la prosperidad. La paz permite disfrutar prosperidad, pero tranquilamente. Es una paz que permite vivir seguros, es una paz que permite vivir en verdadero descanso. Al iniciar el canto, como ya lo vimos, el salmista expresa las dos razones por las que siente alegría. Siente alegría de ser invitado a congregarse y llegar al lugar de la congregación. Y cuando por fin ascendemos hasta los versos 8 y 9, expresa las dos razones que lo llevan a orar y a pedir con tanta pasión en la congregación por la paz de Jerusalén. Su amor, y esto solamente lo puede experimentar los que se congregan, su amor para con sus hermanos y amigos, que solamente podía ver cada 3 momentos en el año en la ciudad de Jerusalén. Y la otra razón es porque allí se encontraba la casa del Señor, y con la ocasión de adorar al Señor en el lugar que Él había determinado, podía celebrar esta fe con sus hermanos y amigos. Podemos ver entonces en este canto que la alegría, pero también la bondad del peregrino que subía a congregarse a Jerusalén era porque allí estaba establecida la casa del Señor y allí se encontraría con sus hermanos para alabarlo. Esto lo motivaba para que sus oraciones no fueran egocéntricas, para que sus oraciones buscaran la bendición de sus hermanos y la gloria del Señor. Solamente los que se congregan sienten el gozo de subir a alabar al Señor y buscar una recompensa que viene de parte de Él. La paz que tanto busca el corazón del pecador, la paz que tanto busca el ser humano, la paz que perdió por causa de su maldad, de su pecado, la paz para el que se acerca a Dios en comunión, la paz para la ciudad que como punto de encuentro hace posible el congregarse, la paz que solamente puede brindar el Dios que se busca en congregación. El Salmo 122 es un canto no a la construcción, no a los ladrillos, no a la decoración. Es un canto no a la seguridad, no a la perfección de los que cantan. El Salmo 122 es un canto que invita a acercarse, es un canto de unión, es un canto de alabanza, es un canto a la justicia, es un canto a la paz, es un canto a la hermandad. Y todos estos hechos bajo el supremo hecho de congregarse a la presencia del Señor. Esto tiene una aplicación muy importante para nosotros en nuestros días. Usted y yo somos los cristianos del nuevo pacto, y para nosotros la iglesia es la casa del Señor.
y nuestro Señor Jesucristo está a la cabeza, tal como lo dice Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Pero Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Esa casa es usted y soy yo. Y esto para que no pensemos, entonces Henry está diciendo que el edificio es... No. Pero el edificio es el punto de encuentro de los que el Señor ha constituido como su casa, la iglesia. Y a nosotros se nos invita a acercarnos, como también lo dice Hebreos 10:21. Tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios, versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe. Y mire cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Así que si esta es nuestra condición, iglesia, hermano que me escucha desde su casa, no podemos desconocer la alegría que se canta en el Salmo 122. Ir al lugar que el Señor ha establecido para que nos congreguemos debería ser una razón para experimentar la alegría en lugar del temor. Si al ir a la casa del Señor al congregarnos no hay alegría, usted y yo tenemos que diagnosticar dónde está el problema. Lea la palabra del Señor, confirme el llamado que Él nos hace en términos de congregarnos y hágalo también a través de la oración. El Salmo 122 invita a todo creyente a congregarse. Es bueno, también importante para nosotros el reunirnos como pueblo de Dios para la oración, para la alabanza y para recibir su palabra. Sin congregación, el pueblo de Dios no cumple con el propósito de dar gloria a su nombre. Y tampoco puede ver, ni mucho menos recibir el beneficio de la paz. No importa qué tan corrupto haya sido un lugar o degradado. Y nosotros sí que lo vivimos cuando estuvimos en la otra sede. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan de lo que allí funcionó. No importa lo que haya sido un lugar en el pasado, no importa si esto fue usado como una casa de familia en el pasado. ¿Qué ha hecho Dios en el presente con este punto de encuentro? La forma como Él lo ha santificado para su servicio. Se ha vuelto un lugar honorable esta casa para recibirnos a todos los que hemos sido santificados con Él y ser de bendición para esta ciudad, para todos los que nos encontramos en el punto de encuentro que Él nos ha establecido. Tal y como era bueno para los peregrinos de Israel el buscar el bien de Jerusalén por el bien de la casa de Dios, así nosotros como creyentes debemos hoy buscar el bien de nuestra ciudad por el bien de esta congregación que Él ha establecido. Y de esta manera lo recomienda el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2. Recomiendo ante todo a que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa. ¿Qué puede ser más importante en términos de planes, en términos de ofertas o temores? ¿Qué puede ser más importante para un creyente y urgente que congregarse?
En esta invitación nosotros no tenemos alternativas, no tenemos contrapropuestas y no tenemos excusas. Hay circunstancias de circunstancias, pero hay que hacer el diagnóstico. Vengo a la iglesia y no siento alegría. No me produce alegría imaginar que puedo volver a la iglesia a congregarme. Algo no está funcionando. Algo está mal. Porque para eso Cristo Jesús estableció un pueblo. Para que se reúna. ¿Usted sabía que vamos a estar congregados por la eternidad con Él? Y si eso va a ser un gozo para nosotros, ¿cómo no nos va a preparar el corazón el Señor en estos tiempos? Otros luchan para poderse congregar, otros entregan su vida porque no se los permiten, a otros la violencia les hace buscar rincones en la selva, en el campo, en matorrales. Y ustedes y yo que lo podemos hacer, tememos hacerlo. Vamos a congregarnos, iglesia. Necesitamos recuperar ese sentido del gozo que da celebrar la fe en comunidad. Necesitamos experimentar el gozo que da exaltar al Señor en comunidad. Cristo, nuestro Señor, entregó su vida para que tuviéramos paz y vida eterna y disfrutáramos la bendición y el privilegio que consistía en convertirnos en su familia y congregarnos para exaltar su nombre. Quizás usted hoy nos está escuchando por primera vez y usted piensa: yo quiero experimentar ese gozo que declara el Salmo 122. Lo primero que tienes que hacer es reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Señor de tu vida. Entregar tus pecados delante de Él, confesarlos, arrepentirte, caminar con Él, hacer su voluntad y decirle: Señor, quiero caminar mi vida el resto de los días que me tengas en esta existencia, bajo cualquier circunstancia, para experimentar la verdadera alegría que se puede sentir cuando el pueblo, el hijo que tú redimes y conforma tu familia, siente al congregarse. Nuestro buen Dios y Salvador, alabamos y exaltamos tu nombre. Tú has sido fiel para nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar y anhelar lo que tú valoras y anhelas. Tu palabra nos llama, Señor, a congregarnos, pero nos llama, Señor, nos convoca, y hacerlo con alegría, Señor, hacerlo con gozo, donde sintamos, Señor, que nuestras vidas cobran la identidad tuya en este paso, Señor, donde sintamos también que nuestras vidas se sienten plenas al compartir con hermanos en la fe en el punto de encuentro que has establecido en esta casa. Y ayúdanos a valorar, Señor, que para nuestra ciudad, para nuestro municipio es de gran bendición que haya una congregación, que hayan 3, 4, 5, 10 congregaciones de tu iglesia, Señor universal, proclamando tu nombre, anhelando tu bendición, intercediendo, Señor, por las personas que no te conocen, para que tú nos concedas hallar reposo, para que tú nos concedas vivir, Señor, quieta, tranquilamente, en una vida digna, donde tu evangelio, Señor, se vive, pero también se proclama. Ayúdanos a entender, Señor, que en el congregarnos hay bendición, y también, Señor, celebramos la vida eterna que solamente tú nos concedes. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, vamos a congregarnos. El Señor les bendiga.